Bienvenidos, ¿cómo están? Soy la Mora Denise. Bienvenidos otro nuevo año en este 2021 al canal Limudjay. Hoy, a raíz de la encuesta que les hice la semana pasada acerca de qué temas les gustaría ver en mi canal, muchos de ustedes me contestaron que les gustaría hablar acerca de paternidad y de familia. Así que lo pedís, lo tenés. Hoy tengo una invitada súper especial que se llama Victoria Benarroch. En un ratito se las voy a presentar, pero mientras le voy a dar la bienvenida. Voy a ponerme a ver en esta pantalla, así compartimos la pantalla. Bienvenida a Limudjay, Victoria, bienvenida a mi canal. Hola Denise, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. De verdad que qué contenta podernos reunir por aquí y bueno, y estar juntas otra vez conversando tan rico. Por supuesto que sí. Hace rato veníamos teniendo estas conversaciones. Vos conocés mi casa, sabés que esto es simplemente un fondo virtual, pero no importa. No lo digas, no lo digas. Imaginémonos que YouTube es mi casa, así que sos Este es bienvenida mi a mi cuarto, este canal es en mi mi cuarto. casa. Bienvenida a mi canal de YouTube, que es mi casa de alguna manera también Gracias, Denise. virtual. Igual vivimos entre lo virtual y lo real, así que es lo mismo, es Así la misma mismo. realidad. Exactamente, exactamente. Te cuento, Victoria, que estoy avanzando un poquito en cuanto a mi maternidad, porque vos sabés bien que soy un poco explosiva con las reacciones con mi hija, y cuando me hace una pataleta no siempre reacciono de la mejor manera. Las pataletas son algo que me exaspera bastante. Sin embargo, te comentaba, creo que ayer, que descubrí un truco que no sé si es por la efectividad, y yo creo que sí, pero no estoy del todo segura, la efectividad de los aceites esenciales. Desde que descubrí, y justo como te iba a hablar de esto, te quería comentar que este aceite, que es de doTERRA, es el que se llama Calmer, que tiene mucho de lavanda, que en el momento que mi hija hace una pataleta, y hay momentos que ella me pide ponerse este aceite, porque se da cuenta que se le viene así, como que se le está subiendo los nervios, pero hay momentos que no me deja. Entonces, cuando está en pataleta, yo hago dos cosas. La primera es ponerme aceite, y la segunda es respirar el aceite para que me tranquilice a mí el olor de la lavanda y las otras mezclas de aceites que Bueno. tiene, para que en el momento que ella me permita darme un abrazo, entonces ella me huele y ya después me permite ir bajándole un poco las revoluciones. O sea, le Entonces, permites ese tiempo, ese intervalo. exactamente, exactamente. No solamente me permite a mí tomármelo con un poco más de calma todo ese momento de la pataleta, sino que además creo que los efectos relajantes de estos aceites nos terminan ayudando y beneficiando a las dos. Bueno, de Hoy verdad que está súper buena es una esa buena técnica. autoterapia. Y les quiero decir a todos ustedes que hoy este video se va a estar tratando acerca de cómo tratamos las emociones en los niños y en nosotros mismos también, como acaban de ver. Victoria, ¿qué pensás acerca de esta anécdota casera que te acabo de compartir? Bueno, ya te voy a comentar. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Victoria Benarroch, soy asesora psicoeducativa, soy escritora, poeta. Como ven, yo estoy totalmente en contacto todo el día con mis emociones y con las emociones de los demás y con todas las emociones colectivas, creo. Y bueno, ¿qué me parece? Mira, increíble. Es increíble porque tú buscaste un método en donde yo me estoy dando cuenta que tú sabes, de hecho me lo dices en lo que empiezas a hablar conmigo, tú estás clarísima de qué estado emocional te genera el estado emocional de tu hija. Cuando una mamá es capaz de captar eso, ya empieza a tener la batalla ganada, aunque no parezca y te estés jalando los pelos. No, pero sí la tienes ganada. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que hay que hacer es darse cuenta. Cuando te das cuenta, y la otra cosa que me parece interesantísima con los aceites esenciales, que bueno, yo me imagino que son buenísimos y no quiero decir nada de estos aceites, porque la marca luego me regaña, pero si fuera agua o si fuera aceite Johnson o si fuera cualquier cosa que tú te pones en la mano, el hecho de que tú te calmes tú, haga un stop tú, aunque sea de una milésima de minuto, no importa de cuánto, es algo interno, el tiempo interior, ese tiempo le da chance a la otra persona, en este caso a tu niña, a tu hija, de manifestar, de sentir que tiene permiso de mostrar su emoción y que va a tener una mamá al lado que aunque esté con los pelos de punta, puede darse una pausa, ¿ok? Entonces tú con ese aceite te relajas tú, mental y con todo el hacer, porque una de las cosas más importantes en la emoción es el hacer,
el activarte, no quedarte detenida, ¿no? Una cosa es pararse y otra cosa es no hacer nada, ¿ok? No estar totalmente pasiva, ¿no? Okay. Entonces tú ahí te lo permites ponértelo a ti, que es como si te pusieras el aceite a ti primero, te lo pones realmente emocionalmente, te lo pones, y después a tu hija. Pero ese masaje y ese abrazo que está entre que te lo estás poniendo y le das el abrazo, es exactamente lo que necesitan los niños en una pataleta. Necesitan la mirada, la contención, es contenerlo. O sea, contenerlo, porque es como que se desbordó la emoción. ¿Qué es la pataleta? Es esa emoción del enojo desbordada debido a una frustración, por ejemplo, ¿no? Que eso ya sería un tema más específico de las pataletas, pero está relacionado con la emoción de bueno, a veces se esconde un miedo, a veces esconde la frustración, pero está enojada. Entonces me parece que está súper chévere esto que nos estás contando. Victoria, estás hablando entonces como del enojo, de la pataleta. ¿Por qué se producen las pataletas? ¿Qué es lo que le pasa al niño que se desborda? ¿Qué es exactamente la pataleta y por qué es diferente del enojo? Mira, Denise, vamos a tener en cuenta una cosa. La pataleta es parte del desarrollo, entre comillas, porque hay autores que opinan de otra manera, pero en general la mayoría pensamos que es parte del desarrollo normal de los niños. Hasta cierto edad, un niño tiene, vamos a decir, permitido o está dentro de lo que a mí no me gusta usar la palabra normal, pero dentro del promedio de hacer pataletas hasta los 5 años y medio como máximo, ¿no? Ya después ya hay que considerar lo que el niño no está logrando el autocontrol, ¿ok? Entonces, ¿por qué se produce la pataleta? La pataleta se produce por varias cosas. Hay diferentes razones, ¿no? El niño no tiene, cuando es muy chiquito, por ejemplo, no tiene suficiente vocabulario para expresar lo que le pasa. Cuando su emoción se desborda, pues, y le dicen que no, es ante ese no que dice la mamá o para, tendríamos que ver por qué específicamente es la pataleta, pero en general es por un no, es una frustración, es algo que quiere hacer y que no lo consigue. Entonces ahí se desborda y no tiene un límite. No sabe cómo manejar porque no tienen el lenguaje y no tienen el autoconocimiento. De ahí este importante espacio que tú estás ofreciendo a los padres de ver un poquito lo que es el desarrollo emocional y lo que es la gestión de las emociones. ¿Ok? Entonces porque de eso va. estás hablando del autocontrol, del autoconocimiento. Ok, vamos a ir por el principio. Sí, estamos hablando de muchos conceptos, vamos a ir desmenuzando. Sí, vamos a ir desmenuzando. En primer lugar, ¿qué es el desarrollo emocional? Entre paréntesis les voy a decir que para mí es lo más importante de atender, porque ahí radica la felicidad tanto individual como social de las personas, de los niños, ¿ok? Para el equilibrio, para todo. ¿Qué es el desarrollo emocional? El desarrollo emocional es el desarrollo de la identidad, de la pertenencia y de la autoestima. Es el desarrollo del ser, ¿ok? De tu ser. Entonces, eso implica que trabajamos con el desarrollo afectivo, con las emociones, ¿ok? El tema de la identidad y la pertenencia de la autoestima no lo voy a tocar porque dentro de este desarrollo está el reconocimiento de las emociones, ¿ok? El reconocer tus emociones, el conocer. Y conocer las emociones implica autoconocimiento. Y el autoconocimiento está relacionado con el sentido de identidad, pertenencia y sobre todo con el de autoestima. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco algo, es como un carro. Si tú no conoces un carro, no lo puedes manejar. Si tú conoces las emociones, sabes cómo se llaman, qué sientes cuando te está sucediendo algún acontecimiento que te hace reaccionar. Si tú las conoces, pues tienes más posibilidad, al darle un nombre a eso que estás sintiendo, de manejarla, de gestionarla. ¿Qué es gestionar, Denise? Es como una empresa. Cuando tú gestionas alguna empresa, ¿qué haces tú? Tú lo que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con la gente que trabaja en tu empresa y con todos los elementos que conforman tu empresa para que haya un equilibrio y llegar a una meta, ¿verdad? ¿Qué hacemos con las emociones? Nosotros nos relacionamos con las emociones, las principales: miedo, enojo, tristeza y alegrías. Hay más, pero vamos a quedarnos ahorita en estas, ¿no? Porque hay mucho que tenemos que aprender de las emociones que no nos los enseñaron y no es parte de nuestro vocabulario. Ahorita en esta época creo que un poco más, ¿ok?
por las redes también, que se transmite más rápidamente la Hoy en día información. también a nivel de búsqueda laboral, por ejemplo, sí se está hablando mucho de que todo lo que son habilidades blandas, que están muy ligado al desarrollo Exacto, social y emocional, se está buscando mucho. Entonces, ¿por qué no empezar a formar a nuestros niños desde pequeños justamente en el desarrollo exactamente. emocional? A eso es que vamos y por eso me parece súper importante todo esto que estamos hablando, desde lo de los aceites hasta ir como puntualizando. Eso merecería más un curso, más una lectura. Yo en el libro que tengo que escribir, que se llama Mi libro de vida, me permito mostrarlo, eh, explico bien esencialmente lo que es la identidad, la autoestima, el vínculo, porque son conceptos que están ligados todos. Y a la final tiene que ver con las emociones. ¿Ok? Entonces, tú me hiciste una pregunta. Bueno, primero es eso, la emoción. ¿Qué es la emoción? Para poder entender, tenemos que entender lo básico, ¿no? ¿Qué es una emoción? La emoción es una reacción química. La gente cree que, bueno, qué emoción, estoy emocionada y que no, son los sentimientos nada más. No, sentimiento y emoción se tocan, pero es diferente. ¿Ok? La emoción es la reacción química. En menos de un cuarto de segundo, ya los elementos químicos de tu cerebro reaccionaron ante una situación, ante un estímulo que puede ser externo, algo que tú oyes, que tocas, o uno interno, ante un pensamiento, puede ser también una reacción a un pensamiento, una reacción a algo que tú sientes adentro. ¿Ok? Entonces, esa es la emoción. Ahora, el sentimiento, claro, uno siente la emoción, pero el sentimiento es cuando ya está la parte más cognitiva, está más relacionado en cómo tú has procesado, cómo interpretas tú eso que tú El estás sintiendo. sentimiento interviene más la razón, ¿no es cierto? O sea, ya está elaborado, es un segundo paso Claro. después de la percepción de la emoción. Lo que no quiere decir que nuestros sentimientos estén elaborados, porque los sentimientos son súper engañosos, ¿no? O sea, los sentimientos nos pueden como engañar. Por eso mismo es que tenemos que aprender a ver cómo nos miramos y cómo enseñamos a los niños a mirarse, y ahí es donde vamos con nuestro tema. Ok, Cómo ¿y reconocer las emociones, cómo las cómo le reconocemos. enseñamos a nuestro niño a empezar a desmenuzar, también nuevamente uso la palabra desmenuzar, discúlpenme, a empezar a entender un poco mejor sus emociones, a afinar un poco más y a incrementar su vocabulario también, que Ok, entiendo que tiene que ver con cuestiones madurativas también, ¿no es cierto? claro, totalmente, totalmente. Nosotros a veces como padres creemos, yo por ejemplo cuando yo hago trabajo de intervención en los hogares, y a veces voy a muchos, a la mayoría de las mamás que me llaman, por algo me llaman, porque están en un momento a lo mejor emocional difícil o quieren prevenir alguna situación que se la ven venir. Y a veces yo como mamá me pasó, y a veces me puede pasar como abuela, que a lo mejor pretendo que el niño controle una emoción que no la puede controlar, si nosotros mismos no las reconocemos las propias. ¿Cómo podemos pretender y por qué pretendemos que un niño lo haga tan rápido? Como tú bien dices, es un proceso madurativo, pero también tiene mucho que ver con algo que dijiste que me gustó mucho con la palabra, con el lenguaje. O sea, ¿qué lenguaje usamos? Nos da miedo hablar de las emociones. Fíjate que yo he hecho encuestas en Instagram y cuando pregunto directamente, dime una emoción que te dé, no sé, temor o que no sepas manejar, ahí no me contesta casi gente. Pero cuando yo le digo, ¿cuál emoción te da más temor sentir? ¿El miedo ¿cuál pregunta? O la rabia? Ahí me contestan más rápido porque le estoy dando a elegir. Entonces tú dijiste algo muy importante, ¿cómo le hablamos a los niños? Uh-huh. ¿Ok? Porque a lo mejor tú dices a un niño, es que me enojaste, estoy muy enojada. Entonces, ¿cuándo podemos sentarnos a hablar libremente de cómo te sientes, por qué te sentiste así? Debe ser parte de, pero tener cuidado con qué palabra estás usando, porque por eso, la edad del niño, no confundirlo, ¿ok? Entonces, la principal emoción, no la principal, las principales emociones, las básicas con las que nacemos y reaccionamos, son adaptativas. Porque esa es otra, ¿no? Tenemos que entender que una emoción no la podemos dejar de sentir. O sea, no, la emoción la vamos a sentir y punto, porque es adaptativa, es para nuestro equilibrio. Lo que sí podemos hacer es nosotros entrenarnos y ayudar a los niños a entrenarse en tomar decisiones frente a esas emociones. A ver, Victoria, se me vienen muchísimas Sí, fuentes en la cabeza. En primer lugar, pienso en que realmente para nosotros como pueblo de Israel el tener hijos es una mitzvah. Eso quiere total. decir que Hashem nos da un desafío
¿no es cierto? También nos da la oportunidad de mejorarnos como personas a partir de la experiencia de la paternidad. Pero claro, es un desafío también de acuerdo a lo que nosotros podemos soportar, sostener. En los momentos donde nosotros mismos también estamos desbordados en nuestras emociones, tenemos que recordar que es parte del desafío y es parte de nuestra misión. Eso también como una forma de estimularnos y de motivarnos. Por otro lado, de acuerdo a lo que estás diciendo, estás hablando entonces no solamente del autoconocimiento del niño, sino que también tiene que ver con nosotros ir profundizando mucho más nuestro autoconocimiento como padres y seguir mejorándonos como personas. Nuestros hijos nos desafían. Muy importante, porque yo, por ejemplo, mi lucha, o sea, mi misión de vida con este proyecto mío que tú conoces, mi libro de vida y todo lo que es mi trabajo, va a eso. O sea, yo estoy convencida que el trabajo educativo y el trabajo para la felicidad y para que el mundo siga siendo un lugar y sea cada vez más amable, es ese el camino, es el autoconocimiento primero de los padres, de los que estamos con los niños. ¿Okay? Y tú dijiste algo súper importante de la Torá y que sucede en psicología, sucede, o sea, en el autoconocimiento. O sea, si tú como mamá, como persona, logras tener mayor autoconocimiento, mirar internamente, yo digo, es formar un diálogo contigo misma. Como yo pongo en el libro, yo le digo a los niños, siempre, hasta aunque sean chiquiticos, mira, ¿quién es tu mejor amigo? Y me dicen, no, mi mejor amigo es Samuel, o es Sara, o es fulanito. Tu mejor amigo eres tú mismo. Entonces se quedan así como que, pero lo entiendes, ¿a por qué? Bueno, porque ¿quién va a ayudarte más que tú a estudiar matemáticas? Si tú no te dispones. Entonces, empezar desde la palabra, que también nuestra religión la habla abiertamente, el poder que tiene, y muchas religiones también, pero en nuestro judaísmo es muy importante el poder de la palabra. Si desde pequeño esa palabra es amable, esa palabra es clara, y es así como te lo estoy diciendo, es pasarle a ellos, desde muy chiquito, no toda la responsabilidad y el peso, pero sí el entendimiento, porque el peso y la responsabilidad tenemos que ir compartiéndolo, porque están pequeños. Aunque a veces, no, como vivimos con ellos todos los días, creemos que no están tan pequeños, pero sí lo son. Están en pleno proceso de crecimiento. Entonces yo pienso que eso es muy importante rescatarlo, y sobre todo que yo creo que la Torá dice un poco lo que pasa, si me equivoco tú me enseñarás como lo que sucede en la terapia psicoanalítica. No por casualidad, cada vez que yo voy a una consulta, o me ha pasado a mí como mamá, como persona, me está pasando como abuela, que es increíble. Las cosas que necesitan los niños de nosotros para poder crecer son justamente las cosas que nosotros tenemos como reto para superar. Entonces, que desarrollar. Yéndonos al tema, ¿cómo lo puedo ligar? Bueno, mira, la gente habla mucho de gestionar emociones, de autoconocimiento, reconocimiento, pero yo siempre apunto en dónde está el aceptar la emoción. Que pueden ver la parte teórica en los posts y eso, pero hay una parte que es, ok, cuando ya aprendimos juntos, ojalá podamos hacer más conversatorios para poder juntas ir descubriendo más cosas, pero cuando ya aprendiste, ya más o menos sabes qué sientes con el miedo. Denise, ¿qué sientes tú cuando tu hija te interrumpe 7.400 veces o te pide algo 20.000 veces o le dijiste que no algo 7 veces y sigue y sigue y sigue y sigue? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué siente tu cuerpo? Eso mismo que haces contigo hay que ayudar a los niños a hacerlo. ¿Qué hace tu cuerpo? ¿Qué sientes? ¿Cómo? Y describirlo. Ok, pero ya hicimos eso, ya lo aprendimos todo, pero ¿y aceptarla? ¿Estoy aceptando la emoción de mi hijo, de mi hija? ¿Lo estoy aceptando de verdad? O si hay una emoción que acepto menos, ¿por qué? ¿Me hace un eco a mí en una emoción mía que me es difícil manejar? Ahí va. Algo que estás usando nuevamente, digamos, como un vocabulario súper, súper interesante y súper rico, que por un lado antes se me quedó en el tintero decirte que estabas hablando de como qué decisiones tomamos a partir de nuestras emociones. Eso en un momento lo comentaste y creo que es algo muy interesante porque uno puede tener un montón de sensaciones, un montón de decisiones, sin embargo no nos podemos dejar llevar del todo por ellas, sino que de alguna manera tomar decisiones a partir de ellas. Y otra de las cosas que te quería comentar también, preguntarte tu opinión, es acerca de que muchas veces se nos dice que tenemos que callar nuestras emociones.
¿no es cierto?, tomar decisiones racionales y de alguna manera aprendemos, lamentablemente, a desoír nuestro registro corporal de nuestras emociones. Comentanos acerca de esto. Te felicito por esa observación porque me parece muy afinada y muy, muy importante. En primer lugar, voy con lo primero que dijiste. Lo primero que dijiste tiene que ver un poco, si lo entendí así, si no, tú me dices, a veces tenemos una decisión, entonces tomamos una decisión, cuando mi hijo haga esto, voy a hacer tal cosa. Pero muchas veces tenemos que ser flexibles porque a lo mejor en ese momento no podemos dejarnos guiar exactamente por la decisión racional que tomamos. Tenemos que hacer una gestión, un acuerdo, una negociación entre lo que decidimos hacer como objetivo, en nuestro caso, el tema que estemos planteando, y la emoción de lo que nos está sucediendo a mí como mamá y a ti como hija. Entonces tenemos que poder negociar eso en el momento, porque si no caemos en lo que decías antes, en que soy muy racional y entonces no me dejo llevar por lo que estoy intuyendo, que es lo que debo hacer, que a lo mejor es como lo de los aceites esencial, que a lo mejor es una maravilla, y tú eso lo descubres porque tú dejaste una endija abierta a tu creatividad. Y es que cuando te relajas, eso está estudiado cerebralmente, cuando tú tienes una emoción fuerte y logras respirar, relajarte, tú estás abriendo en tu cerebro un espacio de ser creativo. Cuando no, ese espacio se bloquea. Por ejemplo, si tú decidiste que cada vez que tu hija o tu hijo agarre algo que tú le dijiste que no podía agarrar, ¿ok? Y lo agarra más de 3 veces, tú te lo dijiste a ti porque tú hiciste eso, ¿no? O tú con tu marido o con tu familia. Entonces vas a suspenderle no sé, un juego o ir al parque, ¿ok? Y no distingues que a lo mejor ese día el niño o la niña la pasó fatal en el colegio y un niñito le pegó un puño y ese niño entonces, y él a lo mejor está llorando, no está llorando nada más porque agarró y porque tú lo estás regañando que no agarre eso, está llorando por eso, pero está llorando por lo que le pasó en el colegio, que no lo ha canalizado. De alguna manera nosotros tenemos que afinar nuestro olfato de padres, ¿no es cierto? Aprender a leer también todo el lenguaje corporal de nuestros hijos, porque nos dicen muchas cosas, cosas, todo su cuerpo, su mirada, ¿no es cierto? Entonces sí es eso importante. Es un tema también importante, eso es otro temazo del cuerpo, porque de cómo afinamos eso. Bueno, mira, yo creo que la observación es muy importante, la respiración es muy importante. A veces yo lo que aconsejo a los padres es que traten, cuando, vamos a suponer, llegas del trabajo o estás empezando el día ahorita en la pandemia metido en tu casa, como que al levantarse como tomar conciencia unos minutos, que para eso también sirve mucho el Modeani y todo lo que hacemos, tomar un poco de conciencia de cómo estamos, qué nos pasó anoche, nos dormimos tarde, tenemos sueño, hoy voy a estar irritable, prevenir un poquito con nosotros mismos, porque si yo sé que yo ayer dormí menos y ya estoy irritable, yo estoy segura que... Sí, no descargar mi bronca, no descargar que yo dormí mal por mi hijo, digamos, que él no tiene la culpa necesariamente. Claro, sin caer en el otro polo, ¿no? Sin caer en el otro polo, porque también los niños se dan cuenta cuando tú estás débil y estás vulnerable. Y se pueden aprovechar de eso, no porque son malos, sino porque son inteligentes. Su cerebro está todo el tiempo captando cosas que tienen que aprender. Son brillantes para leer nuestro lenguaje corporal. Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo las madres podemos hacer muchas cosas? Tú me hiciste una pregunta antes interesante, también que va con el tema que estamos tratando. ¿Cómo hacemos para que reconozcan los sentimientos? Bueno, uno hablar con ellos, o sea, normalmente, no vas a hablar todo el tiempo lo que sientes, pero sí generar espacios de comunicación. 2, cuando son chiquitos, todo lo que es pintar, expresarse, todo eso va bien, porque está comprobado, aunque no sepamos cómo sucede, que los niños elaboran esas experiencias y los sentimientos así, hasta que van logrando darles un nombre. ¿Cuántos que somos grandes no sabemos de pronto si de verdad estás enfadado, estás enojado o tienes miedo? A veces detrás de la rabia está la tristeza. Entonces, no podemos pensar que los niños, pero sí podemos darles ejemplos. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo también me puse triste cuando mi mamá se tuvo que regresar a mi país. Yo entiendo que tú estás... ¿Cómo generar empatía? Sí, exactamente. Porque con la empatía, con el poner, porque al tú tener ese lenguaje, generas la empatía. Si no lo tienes, no se genera tanto. Bueno, se puede generar con un abrazo. Pero digo, en el término de educar esto emocional, es muy importante cuando le das nombre a las cosas.
¿ok? Porque imagínate un niño que es como uno siente a veces cosas y no tiene nombre. ¿Qué tengo? O sea, ¿qué tengo? El niño que siente, ¿qué tengo ahora? Que el cuerpo me hace así, que estoy sudando. A mí me sirvió mucho, Victoria, también con niños pequeños, no solo con mi hija, en general, en mi experiencia como docente, desde niños muy chicos hasta adultos mayores, trabajar un poco con colores y también en niños pequeños también. Vos te dedicas mucho a lo que es todo lo que es arte terapia y sabés bien que cuando el niño agarra su lápiz o su crayón y pinta a lo loco o pinta y después tacha lo que hace, todo eso también abre mucho los canales de comunicación con el niño, de tratar de nuevamente buscar palabras para que él pueda entender cómo se siente, qué le está pasando. Ahora, hay una distinción que quiero hacer para no crear confusión. Una cosa es el momento, fíjate, gestionar emociones implica aceptar eso que tú dices, los espacios de expresión, ¿ok? Que muchas papás me dicen, bueno, pero si los dejo expresar, tampoco se trata de expresar todo el tiempo lo que siente, porque entonces el mundo de hoy es sí, vamos a expresar todo y hago lo que yo quiero, o sea, no hay límite, no, es crear espacios con límites de expresión. ¿Cómo sería eso? Explica un poquito. De libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad no es hacer lo que uno quiere todo el tiempo, es hacer lo que uno quiere dentro de los límites. ¿Ok? Entonces, hay límites que vienen dados por lo que a cada persona subjetivamente le hace bien o mal, y hay límites externos normales, sociales, o cómo esté conformado cada uno. Pero, por un lado, es crear esos espacios y que los niños puedan expresar lo que sienten. Pero, por otro lado, que va como en paralelo, es darles ese lenguaje de ponerle nombre a lo que sienten, para que ellos se tranquilicen. Porque el miedo, por ejemplo, un niño que tiene miedo, ellos pueden sentir que se los come el miedo, que se paralizan con el miedo. Pues la rabia, entonces esa sensación de que no vas a poder, entonces si ellos le ponen una palabra, eso les tranquiliza, eso se llama miedo. Y sabes que a veces no es malo tener miedo, porque también hablamos siempre de lo negativo de las emociones, pero ¿por qué no hablamos de lo positivo de las emociones negativas? ¿No? El miedo nos sirve para prevenir situaciones de emergencia. Exacto. Qué bueno que te dio un cierto miedo en este momento. Entonces, ahí como ir diferenciando. Fíjate, lo primero es preguntarle, por ejemplo, ¿qué exageras? ¿Te parece que exageraste en este momento? O sea, viste un bicho que te dio miedo y casi que te vas corriendo y te podías hacer daño. O viste que están pasando los carros muy rápido y ya sabes, porque tienes cierta edad, que y te dio miedo un ruido. Menos mal que te dio miedo la bocina, porque fue una estaba emergencia. Avisando de que estaba pasando y que te podía chocar. Pero ahí hay otro punto muy fino, que sí, depende en qué edad esté el niño y cómo esté su aprendizaje de la realidad versus la fantasía. Entonces, claro, es todo un proceso hasta los 5, 6, 7 años, que es muy difícil para los padres. Y además hay otro tema, Denise, se nos revuelven nuestros miedos. Es decir, cuando tu niña llega a una edad y te pregunta, bueno, ¿te vas a poner viejita? Y por ejemplo, mi hija me preguntó a los 5 años, mami, yo puedo vivir cuando yo me case, yo puedo vivir en el apartamento encima de tuyo. ¿Y por qué, mi rey? Y ahí me empezó a hablar de que si la gente se moría y todo. Entonces, eso genera mucha angustia, pero yo lo pongo en el caso más extremo, pero eso nos puede pasar con todo, con lo que sientes cuando te da alegría, qué consecuencias. Y ahí viene lo aprendido, que tú dijiste, que ahí es donde quería llegar. O sea, las emociones también vienen, la interpretación que hacemos de ellas, esos sentimientos tienen que ver con la cultura, con lo que nos han enseñado. Hay una que es más macro, que es como por ejemplo la época, los niños no lloran, y los niños no lloran, no expreses rabia, no expreses rabia, no expreses rabia. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo ahorita con la rabia? Habría que reflexionarlo. Porque hay que canalizar. Lo terminan actuando. Fíjate tantos casos en Estados Unidos, por ejemplo, de active shooters, porque también no expresan sus emociones, en el momento que la expresan matan a medio mundo. Exactamente, exactamente, eso es un punto importante. Ahora, yendo más a lo cotidiano de las mamás que nos puedan estar escuchando, es muy importante observar a los niños. Hay que ver cuando están realmente aburridos o cuando de verdad están tristes, evaluar, hay situaciones en la casa que han sucedido, la tristeza generalmente es por las pérdidas, ¿ok? Las pérdidas no quiere decir nada más las pérdidas físicas, puede ser físicas o las pérdidas cuando el niño crece o cuando la niña está en la pubertad. Como los pequeños duelos que va viviendo el niño con los cambios de su cuerpo, con los...
Y observar que no se quede instalada o instalado en ese sentimiento, ¿no? Porque de la tristeza, entonces ya podría, si se queda muy instalado, hay que buscar ayuda para que no se instale una depresión, ¿ok? Que es como, yo ahorita voy a empezar a escribir un poco sobre la nostalgia, que es como la nostalgia y la añoranza, o sea, todos los sentimientos son humanos y tenemos que aprender a aceptarlos dentro de nosotros, pero también aprender a ver cómo convivimos con ellos. ¿Cuáles serían, Victoria, señales de precaución que tendríamos que tener los padres o los docentes cuando vemos a los niños? Digo, como lo digo también, en tantos años de docente uno ya tiene ciertas señales de alerta, tiene como el ojo más entrenado. Pero para mamás o papás que quizás todavía no tienen el ojo tan entrenado, ¿qué consejos les darías de en qué momento es que se está asentando esa añoranza o se está asentando un poco esa emoción de una manera que quizás no sea de una forma positiva? Mira, yo creo mucho en la intuición del papá, siempre y cuando el papá y el hijo estén con un buen vínculo, que es otro tema de los que trato en el libro, porque el vínculo es lo principal. Del vínculo parte todo. Desde que está el vínculo en la barriga, el vínculo materno, parte todo. ¿Ok? Tú tienes a tu bebé en los brazos, a tu niña en los brazos, y tú hiciste un vínculo. A partir de ese vínculo, que parte todo. Pero no es ese vínculo cuando nace, es el vínculo como tú lo trabajas y lo afianzas, como tú trabajas ese vínculo afectivo en tu ser mamá, en tu ser papá. Entonces, cuando tú ese vínculo, como te pasó a ti, te pasa a ti con tu niña, cuando tú me dices lo del aceite, pues tú estás clarísima. Y ella responde a ese abrazo. ¿Por qué lo responde? Porque hay un vínculo. Porque hay Bueno, un buen mira, vínculo. justo estaba leyendo en este libro que está acá, que se llama Talladores de Diamantes, Educando a los Hijos con Brillo Propio, del Rab Aaron Friedman, que dice exactamente esto que estás diciendo. Dice así: mientras no conquistemos el corazón del niño, sino solo sus actos, no estamos seguros de que él seguirá haciendo lo correcto en el futuro. Padres que ganen el corazón del niño alcanzarán el más grande de los logros de la educación. Y después dice, no es posible conquistar el corazón de las personas por medio de la represión y el castigo, sino a través del afecto. Es mucho de lo que vos trabajás en tu libro, Victoria, todo esto que estás Sí, diciendo. me está haciendo recordar, por ejemplo, aquí yo tengo un poema de yo soy poeta también, entonces por supuesto le metí algo de poesía a mi libro. Hay una poeta muy linda, se llama Rosa Melo, y yo agarré un verso de ella para empezar un capítulo que tú decías el otro día que es un proceso de madurez. Yo lo digo, se hace flor pétalo a pétalo, los hijos también. Eso es un capítulo que habla, para empezar a hablar del vínculo, ¿no? Y bueno, nada, yo les invito a leer el libro que estás proponiendo y este libro a todos los papis, ¿no? El que quiera me puede contactar por las Contanos, redes. Victoria, ¿cuáles son las redes sociales donde te podemos seguir o donde la gente que te quiera contactar te puede localizar? Mira, de verdad que ahorita con la pandemia tengo más redes sociales que de costumbre, pero me pueden buscar. La personal es @Victoria Benarroch. La del proyecto del emprendimiento y el libro que ya está a disposición es @mi libro de vida. La web es www.milibrodevida.net. La de poesía es @poesía para la luz, para la gente que le guste la poesía, que es una manera además muy interesante de autoconocimiento, la poesía, ¿no? Estoy segura que estarás de acuerdo conmigo. Y bueno, nada, yo creo que las dije todas ya. Sí, ya está. Y tengo una tiendita virtual que hace el link con mi libro de vida que se llama EduLink Online Store, donde les ofrezco a los padres asesoría para escoger material y material didáctico para ahorita que están en casa, guías de trabajo, guías de lectoescritura, libros de lectura, o sea, diferentes materiales pueden pasar por allí y bueno, estoy a la orden. Muchísimas gracias, Victoria. Invito a todos los papás que tengan ganas o a todas las personas que tengan ganas de seguir escuchando este tipo de conversaciones con una especialista de excelente envergadura como lo es Victoria Benarroch, y estas conversaciones que mezclan un poco la sabiduría de la Torá con la educación para nuestros hijos, que es fundamental para nuestra construcción como padres. Que nos dejen temas que a ustedes les interesaría leer, aprender, ¿no es cierto?, entro en los comentarios. Pueden contactarla a Victoria Benarroch, ya escucharon en Instagram, @Victoria Benarroch, o así que si tienen ganas
de seguir viendo este tipo de videos. Hacemos más, quedarán disponibles claro que entonces sí, para futuros encuentros. que nos propongan, porque podemos hacer algo más específico y hablar solamente del miedo, o podemos hablar de las herramientas que se necesitan ya más puntuales, actividades que se pueden hacer, ¿no? Con los niños en la casa, sobre todo en esta época. También, Victoria, la gestión de las emociones en los adolescentes, todo lo que es exposición en redes sociales, son otros de los temas que habíamos brainstorming cuando estábamos pensando en esta charla. Les quiero invitar a suscribirse al canal, por supuesto, a este video, a dejar sus comentarios y a seguirnos en las redes sociales. A por todos favor, aquellos que nos quieran. síganla. Nos vemos en un futuro video. Que estén muy bien.